Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Bienvenidos pues al santuario de la Divina Providencia esta mañana, en que estamos celebrando una de las tres más grandes solemnidades de la Iglesia. Tenemos primeramente la Navidad, en que Cristo viene a ser hombre, nace entre nosotros como ser humano. Luego tenemos la gran fiesta de la salvación que nos da nuestra identidad de cristianos, y es la resurrección, la Pascua de la Resurrección, que estamos ya dando final este día. Sin la resurrección no estaríamos aquí. Somos hijos e hijas de Jesús resucitado. Este es el momento más central de nuestra vida. Ahora tenemos esta fiesta, solemnidad de Pentecostés, que atribuimos al Espíritu Santo ya en nuestra presencia. Pero no es una celebración fundada por la Iglesia. Es una celebración hebrea. Es una celebración de los israelitas. Ellos hace más de 3000 años siempre celebraban Pentecostés. Era para ellos el tiempo de la cosecha y de rendir gracias a Dios por lo que han recibido a través de la cosecha, las primicias. Nosotros el 3 de mayo celebramos Día de la Cruz, Exaltación de la Cruz, esperando que durante esta temporada ya la siembra nos dé también una buena cosecha a su tiempo. Así que ya vino este tiempo de los israelitas a celebrar acción de gracia a Dios, y también fue atribuida esa celebración a Moisés cuando había recibido algo del Monte Santo Sinaí, como se llaman las cosas, los 10 mandamientos. Todo esto recibe la ley en Pentecostés. Dan gracias a Dios por las primicias en Pentecostés. Y fue en Pentecostés que los discípulos otra vez, igual como en el Evangelio, estaban reunidos, dice, en oración, pero realmente estaban llenos de miedo todavía, porque ¿cómo van a predicar a los que los perseguía a Jesús, su maestro? Ellos van a salir a predicar algo de la resurrección que ni siquiera ellos tenían buen concepto.
Ellos estaban juntamente con María solo rezando. ¿Qué van a hacer? En ese mismo día o en ese tiempo de celebrar los israelitas, Pentecostés, vino sobre ellos ese poder divino, el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, como Jesús había dicho muchas veces antes de morirse, ya ustedes van a tener un abogado, alguien que va a proteger y a dar fuerza para poder predicar sin miedo. Hoy día, hermanos, la iglesia y muchos cristianos, a pesar de ser cristianos católicos en nombre, ya no somos cristianos en acción. Ya estamos con miedo todavía a vivir nuestra vida. En las últimas homilías del Papa Francisco también decía de que somos haraganes en cuanto a nuestra fe. Ya no sabemos cómo extender el amor de Dios al prójimo. No sabemos cómo ser sencillos y humildes para que la obra del Espíritu Santo tenga eficaz resultado en nosotros. San Pablo ya predicaba y fue muchas veces amenazado por lo que decía respecto a su encuentro con Jesús. Nosotros nos quedamos callados porque no queremos la vergüenza. Hermanos, si al ser cristiano, católico, es una vergüenza, pues bien, para ustedes hay que abrir el corazón y ver dónde habita el Espíritu Santo. Se decía que la madre de un tipo que se llama Goya tocó la puerta y dice: hijo, levántate, es hora de ir a la iglesia. Y él respondió: no quiero ir hoy, no me gusta esa gente que va a la iglesia, porque a mí tampoco les caigo bien. Entonces es tonterías, dice. Yo le voy a decir 2 razones por qué tienes que ir a la iglesia. En primer lugar, tienes 40 años. Y en segundo lugar, tú eres el párroco. A veces los sacerdotes estamos en esa situación también. Necesitamos ser apoyados por el Espíritu Santo. Así es que cabe que la iglesia en marcha aproveche del Espíritu Santo. La iglesia tiene un montón de dones. Muchas veces dice algunos hermanos: ya, tienes el Espíritu Santo, fuiste bautizado en el Espíritu Santo, ¿por qué no puedes hablar en lenguas? Yo puedo hablar en lenguas. Si soy miembro de la iglesia, puedo hablar en lenguas. Quizá no puedo hablar lengua de los africanos, pero si soy miembro de la iglesia, es la iglesia que habla en lenguas. Precisamente cuando hemos escuchado la primera lectura y empezaron los discípulos a hablar en lenguas, es por esa pluralidad de que manifiesta Dios la unión y la unidad. Hermanos, ¿qué piensan ustedes de la Torre de Babel? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Qué pasó? Ellos, ya llenos de sí mismos, mucha soberbia, porque era un pueblo que hablaba el mismo idioma, y ya decidieron de ir en contra a su creador Dios. Empezaron a construir la torre.
para poder lanzar flechas a Dios. Qué tontería, ¿verdad? La cosa es que Dios, al enviar el Espíritu sobre ellos para cambiar su idioma, era una bendición en reverso. Es decir, ya a castigar a ellos, dándoles un montón de idiomas diferentes para no estar unidos en lo malo, nosotros podemos sacar esa imagen para decir de que ya hoy con Pentecostés estamos unidos en la pluralidad. Tú puedes ir a cualquier parte del mundo a estar en la celebración de la Eucaristía y ya saben lo que está pasando. Si no entienden el idioma, pero sí saben lo que está pasando. Ya han dicho de que eso no es una celebración de memoria del pasado. Realmente es el inicio de lo que tenemos como la historia de Jesús y de María y de los apóstoles. Si no hubiera Pentecostés, no sabríamos nada de la vida de la iglesia primitiva, tampoco de la vida de Jesús y María. Gracias al Espíritu Santo ya tenemos el inicio de la iglesia. Yo no voy a decir de que era el nacimiento de la iglesia, porque para mí el nacimiento de la iglesia viene del costado de Cristo en la cruz y de sus palabras. Una de sus palabras que era: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al hijo amado, ahí tienes a tu madre. En ese momento, con la palabra de Dios clavada en la cruz, nace la iglesia. Pero la iglesia necesita confirmación, la iglesia necesita alma de seguir adelante, porque todavía hay miedo, hay que quitar ese miedo. El Beato Santo Juan Pablo II había dicho que no debemos tener miedo, debemos vivir ese espíritu. El Papa Francisco también está diciendo: no seamos arrogantes en nuestra fe, despertémonos a ese espíritu que ya tenemos. Entonces ya desde ese momento empieza la iglesia a recordar las palabras de Jesús, escribir sobre la vida de Él y todo. Ahora, ¿qué decimos nosotros hoy día? ¿Qué vamos a hacer nosotros como los católicos, cristianos, ya bautizados, hijos de Dios, hermanos y hermanas de Cristo, templos del mismo Espíritu Santo? ¿Vamos a tener cerrada la puerta del alma o vamos a abrir para que el Espíritu siga haciendo eficaz la obra que estamos haciendo o que tenemos por hacer todavía? Ustedes tienen la obligación de hacer muy presente esta fiesta en sus casas, en sus lugares de trabajo y todo. Precisamente dando a conocer el amor de Dios al prójimo es la obra de Ágape. Aquí estamos precisamente para hacer lo que el Espíritu Santo nos da como fuerza para seguir en esa obra divina. Nos ha adivinado Dios con su Espíritu. Ojalá que podamos ser las primicias de una cosecha que Dios había sembrado en cada uno de nosotros.